Muy bienvenido a este momento de encuentro, de reflexión sobre la intercesión, oración de intercesión. Soy el Padre Cristian, Congregación del Espíritu Santo, y sirvo en la parroquia San Pablo Apóstol. La necesidad es la madre de la invención, dice una frase en inglés. En ese tiempo de emergencia mundial, estamos descubriendo que nos queda nada más hacer que orar. Justamente estamos en el tiempo de novena a la Virgen de Fátima, que en 1917 también apareció en Fátima invitándonos a interceder por el mundo, interceder por la paz, interceder por la conversión. Y por eso hoy comparto con ustedes la reflexión sobre la oración de intercesión. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Santo y adorable Espíritu, haznos escuchar tu amable voz. Refréscame con tu divino soplo. Quiero ser para ti como ligera pluma, a fin de que tu soplo me lleve para donde quiera y yo no le ponga la menor resistencia. Vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Que tu palabra sea fructífera en nuestros corazones y vidas. Amén. Te invito a unos textos de la Sagrada Escritura para iniciar ese tema sobre la oración de intercesión. En Juan capítulo 12, versículo 26, la palabra de Dios nos dice, escuchen, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Cristo quiere que estemos donde Él está. En Juan 14:3 repitió algo semejante. Juan 14:3 dice, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Confirmado si tienes duda, que Cristo quiere que estemos donde Él está. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo? Vamos a Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Y 34 dice, ¿quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió? Y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Ya entiendes dónde Cristo está y qué está haciendo? A la derecha de su Padre intercediendo por nosotros. La carta a los Hebreos capítulo 7 versículo 25, aún reveló otro aspecto de qué Cristo, dónde está Cristo y qué está haciendo. Carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y dice, por eso, o para entender mejor, voy a volver atrás, versículo 24. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio, el sacerdote por siempre, eternamente. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Carta a los Hebreos 7, 24, 25. Cristo vive eternamente como sacerdote eterno a la derecha de su Padre, ¿y qué hace? Intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir? La oración de intercesión es estar donde está Jesús y hacer lo que está haciendo Jesús. En otra palabra, es la misión muy querida al corazón de Jesús, interceder. Muy bien. Entonces, con esas referencias a la Sagrada Escritura, ya entiende qué es intercesión. Intercesión como una forma de orar, como una
un don. Oración es un don. Interceder es un don del Espíritu Santo. Ahora, te digo, tenemos diferentes clases o formas de oración, que yo resume en lo que yo llamo akai de oración. Akai de oración, ¿qué quiere decir? A, C, A, I latina. A es adoración, ese podemos encontrar en Padre Nuestro, adoración. C, confesión. Otra A, alabanza. Y intercesión. En Padre Nuestro, por ejemplo, encontramos esas 4 formas de orar. 4. Cuando comenzó, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le estamos alabando, le estamos adorando. Estamos adorando. Levanto mis manos, cielo, mis ojos para adorar. Y cuando le decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, estamos confesando. Alabanza, la alabamos por todo que hace por nosotros. La alabamos por la vida, la alabamos por la salud, la alabamos por comida. En intercesión, cuando le pedimos, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, esa es intercesión. Entonces, la intercesión es una de las clases o formas de oración. La catequesis de la Iglesia Católica también, número 2634, número 2634, habla de intercesión como una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, más bien los pecadores en particular. Eso es lo que ella explicaba al inicio. Entonces, esa es la oración que nos identifica más cerca a la oración de Cristo. ¿Qué Cristo está haciendo hoy? A la derecha de su Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, el que intercede está muy cerca de la misión de Cristo y en el corazón de la misión de Cristo, repitiendo, acompañando lo que Cristo está haciendo. Interceder es pedir a favor del otro. Un ejemplo típico de la intercesión le encontramos en la Sagrada Escritura cuando Abraham, en Génesis capítulo 18, se puso a interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de ese texto? Bien, puede referir, puede leer. ¿Y si encontramos 20 personas? No. ¿Y si encontramos 30? No va a decir. Si encontramos 10, intercediendo por los demás. Es ponerse en el lugar, por ejemplo, de Abraham y pidiendo misericordia de Dios. En la iglesia, la intercesión cristiana participa en la intercesión de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el bien de los demás. Hasta rogar por los que nos hacen el mal, como Jesús nos enseña. Rezar por los que hacen el mal. En oración de intercesión estamos intercediendo por los demás. Estamos intercediendo por el otro. Olvidamos nosotros mismos pidiendo el bien del otro. Ahora, en nuestra realidad mundial, de esa pandemia de COVID-19, vemos la necesidad de interceder, de invitar la intervención de Dios a favor del mundo. Vamos en la profecía de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, para entender por qué necesitamos ser intercesores. Cuando el pueblo de Dios abandona su rostro, cuando hay una amenaza contra la vida, cuando hay una brecha, una separación entre dos personas, entre Dios y su pueblo,
Dios busca siempre personas que van a mediar, intermediarios. Una edición de la Biblia de inglés dice, busca quien va a construir un puente entre Dios y ese pueblo, entre esa persona y esa persona, para ir a mediar. Cuando hay pelea entre esposos, entre novios, entre hermanos, a veces viene a llamar a otra persona, el padrino, el padre, un tío para mediar. Intercesión es mediar entre Dios y una persona, construir un puente. Y en ese texto del profeta Ezequiel 22, versículo 30, tú agarras tu Biblia. Dios dice, he buscado, si quieres entender, volver atrás a leer antes de llegar al versículo 30. Dice, he buscado entre ellos a un hombre que construirá una muralla y se enfrentará conmigo sobre la almena para impedirme que destruya el país, pero no lo he hallado. Qué pena. Había una amenaza. El COVID-19 amenaza el mundo. El diablo aprovecha ese. Cerramos la iglesia, no hay encuentros, oración, retiro, y muchos cristianos están bajando al fondo, tocando el fondo, relajando sin pecado, muriéndose. Solamente queda buscando comida, buscando víveres. Entonces hay una amenaza a la vida humana está siendo destruida. Entonces Dios busca una persona, un hombre, una mujer que va a ponerse en medio, que va a construir una muralla, que va a construir un puente, mejor dicho, que va a intervenir. Dice, no encontró. Qué pena. Espero que escuchando esa reflexión, tú estás allá para decir al Señor, aquí estoy. Quiero interceder, quiero construir esa muralla de conexión, ese puente. Quiero ponerme entre ti y el mundo, y la parroquia, y los médicos, y los gobernantes, y los ministros. Quiero pedir, quiero rezar. Bien, entonces la intercesión es hacer o repetir lo que hizo Moisés, Aarón y Hur en Éxodo capítulo 17. Conoce ese texto bien. Éxodo capítulo 17. Los israelitas se fueron a guerra. Josué se fue a atacar. Se fue a pelear en la guerra. En su salida de Egipto. Cruzando el Mar Rojo, empezaron a enfrentar enemigos. ¿Y qué pasó? Mientras se fueron a batallar, Moisés llevó a Aarón y un hombre que se llama Hur, J-U-R, y subieron en la montaña. Y Moisés levantó las manos pidiendo a Dios. En cuanto está arriba las manos de Moisés en intercesión, oración, los israelitas, sus soldados, están ganando, derrotando los enemigos. Cuando se bajan los brazos de Moisés, empiezan a perder la guerra. ¿Y qué hizo Aarón y Hur? Se fueron a atajar la mano de Moisés para que siga arriba. No bajen la guardia, como decimos. No bajen la guardia. No se levanten de su posición de oración. No dejen de interceder. Qué pena que las capillas de adoración están cerradas y muchos adoradores están durmiendo, no rezan más, no hacen su adoración ni de su casa. Pero Aarón y Moisés atajaron los brazos de Aarón y Hur, atajaron los brazos de Moisés para que quede arriba. Y cuando se quedaban cansados, le pusieron algo para sentarse, una butaca, y buscaron piedra, y pusieron una piedra en ese lado, otra piedra en otro lado, para que permanezcan arriba los brazos de Moisés. Esta es intercesión. Lo que hizo Aarón y Hur es intercesión. No están en el campo de batalla, pero están abajo, están adentro, haciendo lo más importante. Porque si no estuvieran ahí para mantener los brazos de Moisés,
No importa el armamento que tendrían los israelitas o la cantidad de sus soldados, cada vez que se bajaban los brazos de Moisés, perdían. Así sucede que muchas veces durante retiros y encuentros encontramos algunos intercesores en el Santísimo intercediendo. Es decir, para que la palabra tenga efecto, que los que estén escuchando la palabra abren sus corazones, que hay espíritus territoriales que vienen para impedir, para molestar. A veces una persona obseída molesta, empieza a gritar y se distraen los demás. Pero cuando hay intercesión fuerte, todo ese enemigo se pone abajo los pies y el Espíritu Santo estará haciendo su obra. Y cuando no hay intercesión, hay interferencia. El enemigo está ganando. La palabra no penetra. Eso es lo que es intercesión. Lo que hicieron Moisés, Aarón y Hur en la montaña. No estaban en el campo. Están los ministros, ahora médicos, enfermeros, gobernantes, todo ese, batallando contra la COVID-19, pero ahí no es el fin de la batalla. Ahí no se gana. La batalla se gana en intercesión, llevando todo ese a Dios. Esa es intercesión. Entonces, intercesión es hacer o repetir lo que hice Moisés, Aarón y Hur. Por ejemplo, Hur no era una persona conocido, famoso, no era líder, ni predicador, ni locutor. Pero el papel que él cumplió en aquel momento fue sumamente esencial para la victoria de Josué, la victoria del pueblo de Dios. Eso es el rol de un intercesor, una intercesora. Una batalla de miles de soldados que interceden, ayunan, hacen sacrificios espirituales para que los grandes líderes de la iglesia sigan con visión y ánimo, para que los decaídos y los cansados se levanten otra vez en la marcha. Ahora hay mucha confusión. Los obispos a veces no están de acuerdo. Si vamos a pedir para que se incluya cuarentena, apertura de la iglesia en la cuarentena inteligente, o si vamos a esperar indefinidamente. Están divididos en opinión. A veces en ese momento no sabemos qué hacer. A veces algunos sacerdotes son imprudentes. El Papa llama, a veces los demás no le acompañan. El tema es, necesitamos interceder en ese tiempo para que la iglesia sea firme, habla con una voz y sea que pueden discernir los signos de los tiempos, saber hasta cuándo están las causas naturales o cuándo está la obra de enemigo de Satanás, de masonería, de enemigo de la iglesia, de Illuminati y todo que no quiere que los hijos de la iglesia avancen. Necesitan tener visión, necesitan tener discernimiento. Esa es la necesidad de interceder por los que están en la línea de frente en la batalla. Entonces, intercesión es interponerse, literalmente, es mediar, colocarse al medio de una persona y el otro, entre Dios y el pueblo. La oración de intercesión es colocarse delante de Dios en favor de la otra persona, en favor de la iglesia, en favor de la ciudad, en favor de la nación, en favor de los enfermos, en favor de los separados, en favor de los pecadores, de los que están en el mundo del ocultismo. Interceder es dejar a ti mismo tu necesidad y ponerse entre Dios y los demás. ¿Por qué necesitamos interceder? Ya te ha dicho que intercesión es como construir un puente para cruzar, para mediar, para intervenir. Teniendo en cuenta que la intercesión es colocarnos en medio entre Dios y la persona necesitada, debemos saber que nos ponemos también en la línea de batalla, como cuando hablamos de las personas que están en la batalla de enfrente, que están recibiendo el golpe, los médicos, que son focos de infección, todo eso, de transmisión. Ya que la intercesión es ponernos entre Dios y las personas, sabemos que es impedir la obra de Satanás en la vida del pueblo, en la vida de esa persona. Es pedir que Satanás deja de tentar, de destruir, de robar, de descomponer, de dividir, que es su obra. Entonces, es que interceder, pues, es estar en batalla contra el enemigo. Ahí,
viene. Entonces, interesante es al mismo tiempo ponernos en la brecha entre Satanás y sus huestes. Interesante, queremos decir, Satanás, suelta al pueblo de Dios, deja esta familia, deja esa persona, libera su corazón. Entonces, intercediendo, estamos poniéndonos también enfrente, en la batalla, enfrentando el enemigo. Y es capaz también de recibir las balas que tira el enemigo, sus flechas. ¿Entiende por qué ahora la vida cristiana o de oración es una batalla espiritual? Bien, entonces, intercesión en ese aspecto tiene dos aspectos. En ese sentido tiene dos aspectos. El primer aspecto es clamar a Dios, pedirle. El otro es tomar autoridad sobre el enemigo, la batalla espiritual. Intercesión como suplicar a Dios, clamar a Dios, misericordia, sana, perdona, por favor, visita, por favor, provee. El otro es tomar autoridad de nuestro bautismo en comunión de los santos para tomar autoridad contra la obra del enemigo. Suelta, libera, vaya, salga. Y ese pertenece generalmente a los cristianos, pero a un nivel a los ministros ordenados, en el aspecto de exorcismo, de liberación. Pero cada cristiano bautizado con autoridad de su bautismo y comunión de los santos puede rezar oraciones de liberación, pero quizá en cuanto poner la mano o el oficio, hay oraciones que se hacen con oficio de exorcismo o con autoridad de ordenación, eso es otra cosa, pero por eso muchos hacen cerco de Jericó, oración de liberación, autoliberación, o rezar tercer por otra persona, utilizando nuestra autoridad de bautismo como hijos de Dios. Bueno, ese ya está indicándote qué es lo que se necesita para ser intercesora. Bueno, en cada segundo, y en ese segundo aspecto, tomamos nuestra posición como creyentes, hijos de Dios, y tomamos autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús. La intercesión hecha así rompe las cadenas y fortalezas. Cristianos siempre pueden romper cadenas y fortalezas. Me acuerdo una vez que los intercesores se reunieron porque había mucho ataque de ocultismo en ese local. Se reunieron una noche haciendo intercesión, cantando al Señor, intercediendo, y de repente lo que se escuchó que hay una casa particular donde está la sede de ese ocultismo, tipo masonería. La casa se agarró fuego misteriosamente. Sí, intercesión de los cristianos puede romper cadenas. No eran obispos o sacerdotes rezando, eran cristianos llenos de fuego del Espíritu Santo. Entonces tú también puedes interceder, puedes tomar autoridad contra las amenazas y poder del enemigo. Bien, entonces oración intercesora equivale a la oración sacerdotal. Por lo tanto, solamente los que se ven a sí mismos como sacerdotes de Dios, con el ministerio de establecer puentes entre el hombre y Dios, pueden experimentar la carga de ofrecer a Dios oraciones de intercesión. ¿Te acuerdas que en bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes? El sacerdote es ministerio de intervenir, intercesión. Por eso el sacerdote está realizando plenamente su misión, ministerio en la Eucaristía, cuando se pone en lugar de Cristo, out de Christus. Y cada cristiano en intercesión, oración de intercesión y mediación está también viviendo esa vocación de ser intercesor, ser sacerdote. Bien, teológicamente hablando, una carga es una combinación de amor, compasión, gracia y misericordia. Nadie intercede sin sentir compasión, sin sentir amor, sin sentir la carga de una persona. Nadie puede interceder sin sentir misericordia. Y por eso, personas que son intercesores, que tienen don de intercesión, se nota, se identifica por personas que sienten compasión, que siente pasión, que a veces comparta el dolor de la otra persona, almas víctimas. Pueden sentir el dolor de un enfermo. Les preocupa los jóvenes perdidos.
Les preocupa la ruptura de matrimonios. Les preocupa los muchos enfermos. Siente dolor. Ese es el primer señal de saber quién es un intercesor o intercesora por don del Espíritu Santo. Por don del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si yo estoy llamado a interceder? ¿Cómo puedo saber que si estoy llamado para interceder o no como un don? Todos los cristianos pueden orar, pueden interceder. Pero como intercesores, como un don, es un ministerio. Hay personas que están ejerciendo intercesión como un ministerio. ¿Y cuáles son las señales, cualidades de un intercesor? ¿Cómo puedo saber si yo tengo don de intercesión como un ministerio, como un carisma? Un intercesor está muy cerca, ya decimos, el corazón de Jesús. Debe ser una persona que cuenta con ayuda y presencia del Espíritu Santo. Ya tiene experiencia personal con el Espíritu Santo. Es una persona que siempre tiene disposición de ser humilde, aprender humildemente que somos criaturas del Señor y necesitamos de Él, dependemos de Él. Una persona que tiene una fe expectante, no es una persona con duda. Esa fe de que Jesús habla en Mateo 21, 22. Todo lo que piden con fe en oración lo obtendrán. Personas que tienen corazón misericordioso, tienen pasión, compasión. Tienen personas que tienen apertura para escuchar la voz de Dios. Que tiene amistad con la Sagrada Escritura. Estaremos también escuchando la relación entre intercesión y la palabra de Dios. Personas que tiene oídos y tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios en la Sagrada Escritura. Personas que tienen disposición y humildad de limpiar su vida, corazón siempre en confesión constante. No personas que confiesan una vez al año, o una vez en 6 meses, o una vez en 2 años. No. Que hace confesión constante, limpia su corazón constantemente en confesión mensual, a veces alguna persona cada 15. Es persona que le gusta orar, no es, otra vez, ya pasamos 1 hora orando, ya pasamos 1 hora parado, arrodillado. Persona que le encanta orar. Es una persona que tiene disciplina de sacrificios espirituales. Vamos a escuchar también sobre la relación entre oración y ayuno. Estamos haciendo campaña de oración en ayuno. ¿Qué fuerza, qué lugar tiene ayuno en oración? Sacrificio espiritual. Personas que tienen disponibilidad para poder ofrecer algo que les encanta comer o hacer un placer. Dejar de comer por eso hablamos de ayunar pan y agua, de no comer carne, dejar de tomar bebida, todo eso. Persona que tiene disponibilidad de hacer sacrificios espirituales va con oración. Puede ver el libro de Daniel, cómo Daniel hizo su ayuno y oración. Cuando hablamos de ayuno de Daniel, leer Daniel capítulo 9, capítulo 10. Bueno, persona que tiene perseverancia, no es ya recé 2 días, ya recé 1 semana, ya recé 1 año, no pasó nada, entonces yo dejo de rezar. Personas interesadas, personas que creen que continúo y sigo orando hasta que suceda algo, hasta que yo me transformo y me coloco y me cambio totalmente a adaptarme a la voluntad de Dios. Seguir orando, como se dice en inglés, hasta que suceda algo. Pray until something happens. Ore hasta que suceda algo. No es persona que reza 1 semana y terminan de rezar. Persona que tiene relaciones buenas con los demás, que tiene relaciones sanas, no personas que siempre están en conflicto y pelea con todo el mundo, con medio mundo, como se dice. Es una persona que tiene un balance de vida. Hay un tiempo para orar, un tiempo para estudiar, un tiempo de ejercicio, tiene un tiempo para descansar. Cualidades de un buen intercesor. Oración de intercesión. La invitación a estar donde está Dios. La invitación a colocarnos en la presencia de Dios.
la invitación de ejercer nuestro sacerdocio bautismal como intercesores. Ese es intercesión, oración de intercesión. El texto que puede ayudarte a meditar es leer Éxodo capítulo 3, 1 a 12, y ver intercesión de Moisés. Intercesión de Moisés. Cuando el pueblo de Israel apostasaron, empezaron a adorar ídolos, ¿qué hizo Moisés? Dios le dijo, no, déjame matar todo eso, y tú y tu familia les voy a hacer grande y multiplicar. Moisés nos dijo, no, ¿qué la gente van a decir? Que les sacaste de Egipto para matarles en el desierto. Quita mi nombre de tu libro, si vas a destruir ese pueblo. El intercesor se olvida de sí mismo y pide a favor del otro. La analogía que se utiliza muchas veces para explicar la bendición de don de intercesión es que yo voy para lavar ropa. La ropa está sucia y quiero lavar esa ropa para que esté limpia. Al final de lavar la ropa, mi intención no era lavar mi mano, pero descubro que mi mano está más limpia que la ropa. El que intercede está pidiendo a favor del otro, pero al final de ese, descubro que también estoy haciendo a mí mismo un favor. Estoy consiguiendo la gracia de estar en la presencia de Dios, la gracia de disciplina espiritual, la gracia de escuchar la voz de Dios, de conversar con Dios, la gracia de vivir en contra de las acechanzas del enemigo, de superarles en oración. Oración de intercesión. ¿Qué es la diferencia entre interceder en general y ser llamado a ejercer el ministerio de intercesión? Algunas personas se identificaron con esa campaña de ayuno y oración de la parroquia, pero también hay una diferencia entre, por ejemplo, dicen, recen por mí. Todos podemos rezar por uno a otro. Rezar generalmente y ser un intercesor, una intercesora. Bueno, todos estamos llamados a interceder por los demás. Siempre estamos pidiendo por los demás. Todos los cristianos pueden hacerlo. En la iglesia, en la misa, hay petición, hay intercesión. Tenemos oraciones específicas de intercesión. La Santa Misa, por ejemplo, es intercesión por la excelencia. El mejor lugar de interceder es la Santa Misa. Por eso los que hacen programas de oración, de intercesión, de ayuno también participen en la misa para entregar todo lo que podemos decir y orar en esa intercesión perfecta que Jesús mismo está haciendo. Porque es sacrificio de Jesús en la cruz. Por Cristo, con Él y en Él, se entrega todo. Pero el ministerio de intercesión es un llamado a interceder constantemente, tanto a solas como en grupo, dentro de un grupo dedicado a la intercesión. Todos podemos interceder como hacemos, pero el ministerio de intercesión, como un don de oración, es interceder, estar en esa actitud de interceder constantemente con ejercicios espirituales como persona o en un grupo que se reúne, tiene día, hora y momento para orar y tiene condiciones que nos unen. ¿Qué es lo que da fuerza a la intercesión en común? ¿Qué vamos a hacer? El día que vamos a hablar de intercesión en común, orar en común, vamos a hablar más de ese. La unidad a través de los ejercicios de disciplinas espirituales. Entonces, don de intercesión, oración como un don de intercesión es comprometerse a orar en grupo o solo con tiempo, día, hora, momento, lugar, siempre a favor de otras personas, motivado por compasión, motivado por una experiencia, una visión o una experiencia
que tú sientes o lo que sientes hacia los demás. La persona que tiene el don de intercesión siempre siente el dolor de los demás. A veces reciben una revelación de Dios hacia la vida de los demás y se ponen a orar, a ayunar por esas personas. Así se identifica o se nota a persona que tiene don de intercesión. Don de intercesión. Entonces, vemos que intercesión, sobre todo como una forma de oración, es estar muy cerca del corazón de Jesús. Estar donde Cristo está. Estar participando en el ministerio de Cristo, sacerdotal de Cristo, intercediendo por los demás. Ahora tú te animes a identificarse con ese proyecto. El mundo está pasando mal, las familias están mal, los gobiernos, la economía está mal, más sufrimiento, mucha gente perdiendo su trabajo. Sí, Dios está hablando y escribiendo en la pared, que los hombres escuchen, pero ¿cómo los hombres van a escuchar? ¿Cómo van a acudir a la voz de Dios? Si no hay personas, soldados, intercesores que pidan que en este tiempo que está sucediendo, que los hombres lleguen a conocer a Dios. Que las familias se encuentran más unidas y no separados. Que los hijos, los jóvenes en este tiempo aprenden el valor de sacrificio, el valor de responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer para que ese tiempo de gracia, entre comillas, no sea tiempo de desgracia por el mundo? En vez de hacer que las familias se unen más, que los matrimonios se fortalezcan, muchos están igual en ese tiempo cerrados en su corazón. En vez de rezar, muchos solo están durmiendo y comiendo. En vez de colaborar, ayudar, muchos están robando, aprovechando cualquier oportunidad para robar. No vamos a cosechar los frutos de ese momento si no hay intercesión. Dios logra el bien desde el mal, pero los cristianos deben ponerse de pie de rodillas para poner límite a la obra de Satanás. Porque si no, muchos morirán sin gracia, muchos morirán sin Dios. La ganancia más grande para Satanás es cuando las personas mueren sin Dios. Esa es su ganancia más grande. Cuando las personas fallecen sin Dios. Por eso, ve por qué debemos rezar mucho en ese tiempo. En todos los aspectos. Y estarás escuchando más sobre cómo orar en común. ¿Qué es la importancia de orar en común? ¿Qué da fortaleza? ¿Qué es la diferencia entre que yo estoy rezando solo y que estamos rezando entre 90 personas, 100 personas con una condición que nos une? ¿Qué es la diferencia entre que estoy en mi casa rezando solo y que me une con mucha gente rezando el rosario, Divina Misericordia o participo en la misa con todo orando? ¿Qué implicación tiene ese? ¿Qué diferencia tiene ese? Es de que estamos escuchando más en estos días sobre la necesidad de orar en común. Entonces, oración como intercesión es un ministerio, tanto como un don y como un ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal y ministerial por algunos de nosotros. Entonces te invito, que te animo a identificarse en esa misión muy querida en el corazón de Jesús. Donde yo esté, ahí quiero que ustedes estén. ¿Dónde está Jesús? A derecha de su Padre. ¿Qué hace? Intercediendo. El que se pone a orar por los demás está donde Jesús está, haciendo el ministerio que Él está dando. No permite que tú te faltes cuando Dios busca un hombre, una mujer que puede construir un puente, que puede poner brecha para salvar una situación del pueblo y no le encuentra. Ponte de pie y de rodillas para que Dios te nombra y se cuenta contigo. Que el Espíritu Santo cuenta contigo hoy para orar, impedir la mano del enemigo que nos está avasallando y derrumbando, para que los cristianos, los no cristianos,
empieza a descubrir la misericordia de Dios y dando sus vidas aún en esa situación, que es la ganancia más grande, que se logra reconciliación en familia. Que las iglesias y templos abran una vez más, que los cristianos que están tocando de fondo pueden despertarse. Si no hay intercesión, no hay sanación. Si no hay intercesión, no hay liberación. Si no hay intercesión, no hay paz. No deja de interceder, aún con tu santo rosario todos los días. Nos vemos pronto.